Mi nombre es Elena y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Hace 3 años, yo era una mujer abandonada, con 2 hijos pequeños y sin un peso en el bolsillo. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, trabajando como empleada de limpieza en diferentes casas para poder pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Mi esposo me había dejado 6 meses antes, llevándose nuestros ahorros y dejándome con una montaña de deudas. Recuerdo perfectamente esa mañana cuando encontré la nota sobre la mesa de la cocina. Elena, no puedo más. Me voy. Cuida bien a los niños. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas de hielo. Después de 12 años de matrimonio, después de construir juntos una vida, después de criar juntos a nuestros pequeños Sofía y Miguel, él simplemente se fue. Los primeros días fueron un infierno. Lloraba en silencio por las noches, después de acostar a los niños, mordiéndome el puño para que no me escucharan. Sofía tenía 8 años y Miguel apenas 5. ¿Cómo les iba a explicar que papá no volvería? ¿Cómo les iba a decir que ahora todo sería diferente? Más difícil, más incierto, pero ¿sabes qué? La vida te enseña que cuando crees que no puedes más, siempre hay una reserva de fuerza escondida en algún lugar de tu alma. Y yo la encontré. La encontré en la sonrisa de mis hijos cuando les preparaba el desayuno, en sus abrazos cuando llegaba cansada del trabajo, en sus te amo, mami susurrados antes de dormir. Conseguí trabajo limpiando casas 3 días a la semana. El resto del tiempo lo dedicaba a buscar trabajos de medio tiempo, planchado, cuidado de niños, lo que fuera. Mi madre, Dios la bendiga, me ayudaba cuidando a Sofía y Miguel cuando yo no podía estar. Pero incluso con su ayuda, cada día era una batalla contra el reloj y contra las cuentas que se acumulaban sobre mi mesita de noche. Recuerdo una tarde de jueves. Había terminado de limpiar la casa de los señores Martínez, una familia acomodada del centro de la ciudad. Había ganado suficiente ese día para comprar ingredientes para la cena y quizás algo dulce para los niños. Caminaba hacia la parada del autobús cargando mi mochila con los productos de limpieza, cuando vi a un hombre en un banco del parque. Al principio no le presté mucha atención. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, vestido con un traje elegante, pero algo en su postura me llamó la atención. Estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, y sus hombros temblaban de una manera que reconocí inmediatamente. Estaba llorando. Yo había llorado así. Yo conocía ese tipo de llanto que viene desde lo más profundo del alma, cuando sientes que el mundo se desmorona a tu alrededor y no encuentras una salida. Mis pasos se detuvieron sin que me diera cuenta. El autobús se acercaba, podía escuchar su motor a la distancia, pero mis pies se negaban a moverse. Había algo en la imagen de ese hombre que me partió el corazón. Quizás porque me recordó a mi propio padre cuando murió mi madre, o quizás porque reconocí en él el mismo dolor que yo había sentido tantas noches. No lo sé. Lo que sí sé es que no pude simplemente pasar de largo. Me acerqué lentamente. El hombre no levantó la cabeza, seguía sumido en su dolor. Disculpe, le dije suavemente, ¿se encuentra bien? Mi voz sonó más tímida de lo que pretendía. El hombre alzó la vista y vi sus ojos, rojos, hinchados, llenos de una tristeza tan profunda que me estremeció. Perdón, murmuró, tratando de secarse las lágrimas con un pañuelo de seda. No debería estar así en público. Su voz era refinada, educada, pero quebrada por el dolor. No se preocupe por eso, le respondí, sentándome a su lado en el banco, sin pedir permiso. Todos tenemos derecho a llorar. Su quedó en silencio por un momento, mirándome con curiosidad. Supongo que era extraño para él que una mujer desconocida, obviamente de clase trabajadora, por mi ropa y mi aspecto cansado, se detuviera a consolarlo. Mi esposa, dijo finalmente, murió hace una semana. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque silencioso. Sentí como mi propio corazón se contraía de dolor por él. Lo siento mucho, le dije. Y realmente lo sentía. 42 años de matrimonio, continuó con la voz quebrada, no sé cómo seguir sin ella. En ese momento, el autobús pasó frente a nosotros y se detuvo en la parada. Las puertas se abrieron, esperando. Miré hacia él, luego hacia el hombre destrozado a mi lado. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Dejé que el autobús se fuera. ¿Sabe qué? Le dije, no se supone que sepamos cómo seguir. Se supone que sintamos ese dolor, que lo atravesemos. Porque es la prueba de que lo que perdimos era real, era valioso. Él me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Mi esposo me abandonó hace 6 meses, continué, no es lo mismo que perder a alguien por muerte. Pero el dolor de la ausencia. Eso lo entiendo. Hablamos durante casi 2 horas.
Le conté sobre mis hijos, sobre las noches de insomnio, sobre el miedo de no ser suficiente para ellos. Él me contó sobre su esposa María, sobre sus 50 años trabajando en empresas de construcción hasta convertirse en uno de los contratistas más exitosos del país. Sobre cómo ella había sido su compañera en todo, su consejera, su mejor amiga. Tenemos 3 hijos, me dijo, pero viven en otros países, están ocupados con sus propias vidas. No los culpo. Pero me siento tan solo. Su dolor era tan palpable que extendí mi mano instintivamente y la puse sobre la suya. No está solo, le dije. En este momento, en este banco, usted no está solo. Algo cambió en sus ojos en ese momento. Una chispa de algo que se parecía a la esperanza. ¿Cómo se llama usted?, me preguntó. Elena. Le respondí. Elena Morales. Yo soy Roberto, dijo, Roberto Vázquez. Y creo que Dios la puso en mi camino hoy, cuando finalmente nos levantamos del banco. Ya había oscurecido. Roberto insistió en llamar a su chofer para que me llevara a casa. Al principio me negué, pero él fue tan gentil y persistente que finalmente acepté. Durante el trayecto, seguimos hablando. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre mis sueños, sobre lo que quería para mis hijos. Quiero que estudien, le dije, quiero que tengan oportunidades que yo nunca tuve. Sofía es muy inteligente, le encanta leer. Y Miguel tiene una creatividad increíble para su edad, pero con lo que gano apenas alcanza para lo básico. Roberto escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaba mi historia. Cuando llegamos a mi edificio, él me tomó de las manos. Elena, me dijo, usted me salvó la vida hoy. No sé cómo pagarle por lo que hizo. No hice nada especial, le respondí, solo estuve ahí. Exactamente, dijo él, estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Esa noche. Después de acostar a los niños, no pude dejar de pensar en Roberto. Había algo en sus ojos, en la manera en que hablaba, que me decía que este encuentro había sido especial para ambos. Pero nunca imaginé lo que estaba por venir. Pasaron 5 días. 5 días normales de mi rutina: levantar a los niños, prepararles el desayuno, llevarlos al colegio, ir a trabajar, recogerlos, ayudarlos con las tareas, cenar juntos, acostarlos y caer rendida en mi cama preguntándome si tendría fuerzas para repetir todo al día siguiente. Era lunes por la mañana. Acababa de regresar del colegio después de dejar a Sofía y Miguel cuando escuché un ruido extraño afuera. Un ruido como de motores pesados. Muchos motores. Me asomé por la ventana de mi pequeña sala y lo que vi me dejó paralizada. 10 camiones militares estaban estacionados en la calle frente a mi edificio. 10 camiones verdes enormes, como los que aparecen en las películas de guerra. Soldados bajaban de ellos, pero no parecían amenazantes. Al contrario, comenzaron a descargar cajas, muebles, electrodomésticos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Alguien tocó a mi puerta. 3 golpes suaves pero firmes. Caminé hacia la puerta como en cámara lenta, con las piernas temblorosas. ¿Quién es?, pregunté con la voz entrecortada. Elena, soy Roberto, escuché del otro lado. Por favor, ábrame. Abrí la puerta y ahí estaba él. Pero no era el mismo hombre destrozado que había conocido en el banco. Este Roberto tenía los ojos brillantes, una sonrisa cálida y vestía un uniforme militar con estrellas en los hombros. Elena, me dijo, ¿puedo pasar? Entramos a mi pequeña sala. Y él miró alrededor con una sonrisa que no podía interpretar. Roberto, le dije, no entiendo nada. ¿Qué son esos camiones? ¿Por qué está vestido así? Él se sentó en mi viejo sofá y me hizo señas para que me sentara a su lado. Elena, comenzó, no fui completamente honesto con usted el otro día. Bueno, todo lo que le conté sobre María, sobre mi dolor, sobre mi soledad, todo eso era verdad. Pero no le dije toda la verdad sobre quién soy. Mi corazón se aceleró. Soy Roberto Vázquez, continuó. Pero no solo soy un contratista de construcción. Soy el general Roberto Vázquez, retirado del Ejército Nacional y además de mis empresas de construcción. Tengo contratos gubernamentales que han hecho de mi familia una de las más adineradas del país. Me quedé sin palabras. Literalmente, no podía formar una oración coherente, pero, balbuceé, ¿por qué no me lo dijo? Porque, respondió tomando mis manos como lo había hecho en el auto. Cuando estás destrozado por dentro, cuando sientes que tu mundo se ha acabado. No importa cuánto dinero tengas o qué títulos uses, el dolor es igual para todos. Y usted no me consoló porque pensara que era rico o poderoso. Me consoló porque vio a un ser humano sufriendo. Esos 5 días después de nuestro encuentro, continuó, no pude dejar de pensar en usted, en su bondad, en su generosidad. En cómo una mujer que claramente tenía sus propias luchas se detuvo a ayudar a un extraño. Hice algunas investigaciones, Elena, sé por lo que está pasando, sé de las deudas.
Sé que trabaja 3 empleos para mantener a sus hijos. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Roberto, yo no busco caridad, le dije, yo solo quería ayudarlo porque. Lo sé, me interrumpió gentilmente, por eso estoy aquí. Esto no es caridad. Elena, esto es gratitud, esto es reconocimiento. Esto es lo que sucede cuando una persona extraordinaria toca la vida de alguien que tiene los medios para corresponder. Su levantó y caminó hacia la ventana. Esos camiones están llenos de todo lo que necesita. Muebles nuevos, electrodomésticos, ropa para usted y los niños, provisiones para meses, materiales escolares, libros. Juguetes educativos para Sofía y Miguel. Volteó hacia mí. Pero eso no es todo. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Elena, continuó. He hablado con el director de la mejor escuela privada de la ciudad. Sofía y Miguel tienen cupo asegurado desde mañana mismo, con todas las mensualidades pagadas hasta que se gradúen. También contraté a los mejores tutores para que los ayuden a ponerse al día si es necesario. Esto no puede ser real, murmuré, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Es real, dijo él, regresando a sentarse conmigo. Pero hay más. He hablado con mis socios en la empresa constructora. Necesitamos una coordinadora de recursos humanos. Alguien que entienda a la gente trabajadora, alguien con corazón. El puesto es suyo si lo quiere, con un salario que le permitirá no solo mantener este nuevo estilo de vida, sino ahorrar para el futuro de sus hijos. No podía parar de llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de gratitud, de una alegría tan intensa que no sabía cómo manejarla. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque, respondió con los ojos también húmedos, hace 5 días usted me salvó la vida. Yo estaba listo para rendirme. Elena había perdido las ganas de vivir. Y usted, sin conocerme, sin saber quién era, se sentó a mi lado y me recordó que no estaba solo en este mundo. Pero Roberto, le dije, lo que hice fue natural, cualquier persona decente habría hecho lo mismo. No, me corrigió firmemente. No cualquier persona se habría detenido. No cualquier persona habría perdido su autobús para consolar a un extraño. No cualquier persona habría compartido su propio dolor para aliviar el de otro. Usted es especial, Elena, aunque no se dé cuenta. En ese momento, escuchamos voces de niños en la calle. Eran Sofía y Miguel, que regresaban del colegio con mi madre. Mi madre debe haber visto los camiones y estaba obviamente confundida y preocupada. Ahí vienen mis hijos, le dije a Roberto. Me encantaría conocerlos, respondió. Bajé corriendo las escaleras, seguida por Roberto. Mi madre estaba parada en la entrada del edificio, con los ojos como platos, viendo a los soldados que seguían descargando cosas. Mami, le grité, está todo bien. Te voy a explicar todo. Sofía y Miguel corrieron hacia mí con expresiones de curiosidad y un poco de miedo. ¿Qué pasa, mami?, preguntó Sofía. ¿Por qué hay soldados aquí? Niños, les dije, arrodillándome para estar a su altura, quiero que conozcan a alguien muy especial. Este es el señor Roberto. Él es un ángel que Dios puso en nuestro camino. Roberto se acercó y se arrodilló también para hablar con ellos a su nivel. Hola, Sofía. Hola, Miguel, les dijo con una sonrisa cálida. Su mamá me contó que son muy inteligentes. Sofía, siempre la más directa, le preguntó, ¿usted es soldado? ¿Va a llevarse a mi mami? Roberto se rió suavemente. No, pequeña. Soy amigo de tu mami y vine a traerles algunos regalos. Miguel, con sus 5 años y su curiosidad infinita, preguntó, ¿qué tipo de regalos? Bueno, dijo Roberto. ¿Qué tal si subimos y los vemos juntos? Los ojos de los niños se iluminaron con emoción. Subimos todos juntos, Roberto, mis hijos, mi madre y yo. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, no pude contener un grito de asombro. Mi pequeña sala había sido transformada. Donde antes había mi viejo sofá desgastado, ahora había una elegante sala de estar nueva. La televisión pequeña y vieja había sido reemplazada por una pantalla enorme. La mesa donde hacíamos las tareas era ahora un hermoso escritorio de madera con sillas ergonómicas. Mami, gritó Sofía, es como un palacio. Miguel corrió directo hacia una caja llena de juguetes educativos y libros. Mi madre se sentó pesadamente en una de las sillas nuevas. Con una expresión de shock total, Roberto, le susurré, esto es demasiado. Elena, me respondió igual de bajito. Para mí esto no es nada comparado con lo que usted me dio. Usted me devolvió las ganas de vivir. Los siguientes días fueron como un sueño. Los soldados terminaron de instalar todo, una cocina completamente nueva con electrodomésticos modernos, un comedor elegante, camas nuevas para todos. Un armario lleno de ropa hermosa para mí y los niños. Pero lo más increíble fue ver la cara de Sofía y Miguel cuando les mostré sus nuevos uniformes de la escuela privada. ¿De verdad vamos a ir a esa escuela, mami?,
Preguntó Sofía, mirando el uniforme como si fuera un vestido de princesa. De verdad, mi amor, le respondí, y van a aprender mucho, van a ser nuevos amigos. Van a tener oportunidades maravillosas. Mi primer día en la empresa constructora fue aterrador y emocionante a la vez. Roberto me había presentado como su asesora especial en recursos humanos. Pero yo sabía que los empleados se preguntarían quién era yo y cómo había conseguido ese puesto. Roberto pareció leer mis pensamientos. Elena, me dijo ese primer día, no permita que nadie la haga sentir que no merece estar aquí. Usted tiene algo que no se aprende en ninguna universidad, usted entiende a la gente, entiende sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. Eso la convierte en la persona perfecta para este trabajo. Y tenía razón. En las primeras semanas, descubrí que mi experiencia como mujer trabajadora, como madre soltera, luchando por salir adelante, me daba una perspectiva única para entender las necesidades de los empleados. Implementé programas de apoyo para madres solteras, guarderías en las obras para los hijos de los trabajadores, horarios flexibles para emergencias familiares. Los resultados fueron inmediatos. La productividad aumentó, las ausencias disminuyeron y, lo más importante, la moral de los trabajadores mejoró significativamente. Roberto estaba orgulloso. Pero yo estaba más orgullosa aún. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba haciendo una diferencia real en la vida de otras personas. Sofía y Miguel florecieron en su nueva escuela. Sofía, con su amor por la lectura, fue seleccionada para el programa de estudiantes avanzados. Miguel descubrió una pasión por la ciencia y se unió al club de robótica. Los veía llegar a casa cada día más seguros, más felices, más llenos de sueños y posibilidades. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo Roberto se había convertido en parte de nuestra familia. Venía a cenar con nosotros los domingos. Les ayudaba a Sofía y Miguel con proyectos especiales de la escuela, y se convirtió en la figura paterna que ellos habían perdido. Mi madre lo adoraba y siempre bromeaba diciendo que era el yerno que siempre había querido. Una noche, después de acostar a los niños, Roberto y yo estábamos sentados en la terraza de mi nuevo apartamento, sí, porque también me había ayudado a mudarme a un lugar más grande y bonito. Estábamos tomando café y mirando las estrellas. Roberto, le dije, a veces siento que voy a despertar y todo esto va a haber sido un sueño. ¿Sabes qué he aprendido, Elena?, me respondió. Que a veces los sueños se hacen realidad cuando menos los esperamos. Pero esto no es un sueño. Esto es lo que sucede cuando la bondad encuentra la gratitud. Cuando la generosidad encuentra los medios para multiplicarse. Tengo que confesarte algo, continué, al principio me sentía culpable por aceptar todo esto. Sentía que no lo merecía. Que era demasiado. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora entiendo que recibir con gracia también es un acto de amor. Al permitirte ayudarme, te estoy dando la oportunidad de sanar tu propio corazón, de encontrar propósito después de tu pérdida. Roberto sonrió y me tomó de la mano. Exactamente. María siempre decía que el dinero no sirve de nada si no se usa para hacer el bien y ayudarte a ti. Y a tus hijos no solo es hacer el bien, es honrar su memoria. Han pasado 2 años desde aquel día en el banco del parque. 2 años desde que decidí detenerme a consolar a un extraño que lloraba. Y puedo decirte que mi vida es completamente diferente ahora, no solo por las cosas materiales. Aunque no voy a mentir y decir que no son importantes. Es diferente porque aprendí que nunca sabes cuándo un pequeño acto de bondad puede cambiar no solo la vida de otro, sino la tuya propia. Sofía ya está en 8º grado y quiere ser médica. Miguel está en 4º grado y sueña con ser ingeniero como Roberto. Los dos hablan 3 idiomas y tocan instrumentos musicales. Pero lo más importante es que son niños seguros, felices, llenos de amor y de sueños. Yo ahora dirijo todo el departamento de recursos humanos de las empresas de Roberto. Hemos implementado programas que han cambiado la vida de cientos de familias trabajadoras. Tengo un equipo de 20 personas bajo mi supervisión y cada día me levanto emocionada por ir al trabajo. Roberto y yo. Bueno, nuestra relación se ha convertido en algo hermoso y complicado a la vez. No somos pareja en el sentido tradicional, pero somos familia. Él es el abuelo que mis hijos nunca tuvieron. El compañero de vida que yo nunca esperé encontrar de esta manera. A veces me pregunta si me casaría con él. Y yo le digo que ya estamos más unidos que muchos matrimonios. Mi madre siempre dice que fue el destino. Dios tenía un plan. Repite cada vez que cuenta la historia a sus amigas. Y quizás tenga razón. Quizás todo lo que pasé, todo el dolor, toda la lucha, era necesario para llevarme a ese banco del parque ese día específico, a esa hora específica. Para encontrarme con Roberto en el momento exacto en que ambos más lo necesitábamos. Pero hay algo que he aprendido en estos 2 años.
algo que quiero compartir contigo. No fue solo la generosidad de Roberto lo que cambió mi vida. Fue mi propia capacidad de dar amor sin esperar nada a cambio. Fue mi decisión de detenerme cuando tenía prisa, de consolar cuando yo misma necesitaba consuelo, de dar cuando yo misma tenía necesidades. El día que vi a Roberto llorando en ese banco, yo podría haber seguido caminando. Tenía 1000 razones para hacerlo, llegaba tarde a casa, los niños me esperaban, tenía cuentas por pagar, problemas por resolver. Pero algo dentro de mí, algo que mi madre siempre cultivó en mí, me dijo que había algo más importante que mi prisa, había un ser humano sufriendo. Y esa decisión, esa pequeña decisión de elegir la compasión por encima de la conveniencia, cambió no solo su vida, sino la mía. Cambió el futuro de mis hijos, el destino de mi familia. Y hasta cierto punto, cambió también la manera en que cientos de empleados son tratados en las empresas donde ahora trabajo. A veces las personas me preguntan si no tengo miedo de que todo esto desaparezca, si no temo que Roberto se canse de ayudarnos, que cambie de opinión, que encuentre a alguien más a quien ayudar. Y la verdad es que, al principio sí tenía esos miedos. Pero con el tiempo he entendido algo fundamental. Lo que tenemos Roberto y yo no se basa en su dinero, en mi necesidad, se basa en algo mucho más sólido y permanente, se basa en el amor genuino, en la gratitud mutua, en el respeto profundo que sentimos el uno por el otro. Roberto me ha dicho muchas veces que yo le salvé la vida ese día en el parque. Y tal vez sea cierto, pero él también salvó la mía. No solo económicamente, sino emocionalmente. Espiritualmente. Me devolvió la fe en la bondad humana. Me enseñó que merezco cosas buenas, me mostró que mis hijos y yo valemos la pena. Cada mañana, cuando me levanto en mi hermosa casa nueva, cuando veo a mis hijos desayunar en uniformes impecables antes de ir a la mejor escuela de la ciudad, cuando me preparo para ir a un trabajo que amo y donde hago la diferencia, recuerdo ese momento en el banco del parque. Recuerdo la decisión de parar, de escuchar, de consolar. Y pienso en todas las veces que pasamos junto a alguien que necesita una palabra amable, una sonrisa, un momento de nuestra atención. Pienso en todas las oportunidades perdidas de cambiar una vida. Tal vez incluso la nuestra propia. Mi historia no es solo sobre cómo la generosidad de un hombre rico cambió la vida de una madre pobre. Es sobre cómo un acto simple de compasión humana creó una cadena de bendiciones que sigue creciendo cada día. Es sobre cómo, cuando elegimos el amor por encima del miedo, cuando elegimos dar por encima de recibir, cuando elegimos parar por encima de seguir corriendo, creamos milagros. Roberto siempre dice que yo soy su ángel, pero la verdad es que ambos fuimos ángeles el uno para el otro ese día. Él necesitaba recordar que no estaba solo en su dolor, y yo necesitaba recordar que tenía algo valioso que ofrecer al mundo, incluso en medio de mis propias luchas. Ahora, cuando veo a alguien llorando en un banco, cuando veo a alguien que claramente está pasando por un momento difícil, siempre me detengo. Siempre pregunto si está bien, siempre ofrezco una palabra de aliento. Porque aprendí que nunca sabemos quién puede necesitar exactamente lo que tenemos para dar en ese momento. Y he enseñado esto mismo a Sofía y Miguel. Les he contado nuestra historia 1000 veces. Y cada vez que la cuento, veo en sus ojos la comprensión de que el poder más grande que tenemos como seres humanos no es el dinero, no es la fama, no es el éxito material. El poder más grande que tenemos es nuestra capacidad de amar, de consolar, de estar presentes para otros en sus momentos más oscuros. Sofía ya lo pone en práctica. El mes pasado me contó que había consolado a una compañera nueva en la escuela que estaba llorando porque extrañaba a sus amigos de su antigua ciudad. Le dije lo que tú me enseñaste, mami, me contó, le dije que no estaba sola, que yo iba a ser su amiga. Efectivamente, ahora son inseparables. Miguel, con su corazón tierno de niño, siempre está atento a los niños más pequeños en el parque, siempre dispuesto a compartir sus juguetes, siempre listo para incluir a algún niño que está solo. Es como si hubiera heredado mi instinto de cuidar a otros, pero con la seguridad y la confianza que yo nunca tuve a su edad. Roberto dice que mis hijos van a cambiar el mundo. Y yo le creo, pero no porque vayan a tener carreras exitosas o porque vayan a ganar mucho dinero. Van a cambiar el mundo porque están aprendiendo desde pequeños que la verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que recibes. La semana pasada fuimos a visitar el banco del parque donde todo comenzó. Roberto, mis hijos, mi madre y yo, nos sentamos todos en el mismo banco donde él estaba llorando hace 2 años. Aquí fue donde comenzó nuestra historia. Les dije a Sofía y Miguel. Aquí fue donde su mamá decidió parar y escuchar, y donde el señor Roberto decidió abrir su corazón. Sofía, siempre tan reflexiva para su edad, me preguntó, «Mami, ¿crees que, si no te hubieras parado ese día, el señor Roberto seguiría triste?» «Probablemente». Le respondí.
¿Y nosotros seguiríamos pobres?, preguntó Miguel con la inocencia de sus 7 años. Tal vez, le dije, pero ¿sabes qué? No importa. Lo importante no es que ahora tengamos más cosas. Lo importante es que aprendimos que siempre tenemos algo valioso que dar, sin importar cuán poco creamos que tenemos. Roberto me miró con esos ojos llenos de cariño que han reemplazado a los ojos llenos de dolor que vi aquel primer día. Elena, me dijo, ¿sabes cuál ha sido el regalo más grande de todo esto? ¿Cuál? Le pregunté. Ver cómo tu generosidad se multiplica. Ver cómo estás criando a 2 niños que van a hacer del mundo un lugar mejor. Ver cómo en tu trabajo cada día cambias la vida de familias completas. Ese es el verdadero milagro. Y es verdad. Cada día en la oficina veo los resultados de los programas que hemos implementado. La señora Carmen, una empleada de limpieza de 50 años. Ahora puede llevar a su nieta a la guardería de la empresa mientras trabaja. El joven David, que era soldador, está estudiando ingeniería en las noches con una beca que conseguimos para él. La familia Rodríguez pudo comprar su primera casa gracias al programa de préstamos sin intereses que creamos. Pero hay una historia que me marca especialmente. Hace 6 meses llegó a trabajar con nosotros una mujer llamada Patricia. Era una madre soltera, como yo lo fui, con un hijo de 10 años. Llegó a la entrevista con la ropa arrugada. Obviamente nerviosa, disculpándose por llegar 5 minutos tarde porque el autobús se había retrasado. Mientras le hacía la entrevista, vi en sus ojos el mismo miedo. La misma desesperación que yo había sentido tantas veces. La misma sensación de estar al borde del abismo. De no saber cómo iba a pagar la próxima cuenta, de preguntarse si sería suficiente para darle a su hijo lo que necesitaba. Patricia, le dije al final de la entrevista, el puesto es suyo. Pero más que eso, quiero que sepa que aquí no solo va a encontrar un trabajo, va a encontrar una familia que la va a apoyar. Ella comenzó a llorar allí mismo, en mi oficina. Señora Elena, me dijo, llevo 3 meses buscando trabajo. Mi hijo y yo hemos estado viviendo donde mi hermana, durmiendo en el sofá. Yo pensé que nunca iba a salir de esta situación. Le conté mi historia. Le conté sobre el banco del parque. Sobre Roberto, sobre cómo un momento de compasión había cambiado todo. Su vida va a cambiar, Patricia, le dije, pero no solo por este trabajo. Va a cambiar porque usted tiene la fuerza, la determinación y el amor necesarios para salir adelante. Yo solo voy a estar aquí para apoyarla en el camino. Efectivamente. La vida de Patricia cambió. En 6 meses, logró ahorrar suficiente para el depósito de un pequeño apartamento. Su hijo se inscribió en nuestro programa de tutorías gratuitas y sus calificaciones mejoraron notablemente. Pero lo más hermoso es ver cómo Patricia ahora ayuda a otras mujeres que llegan en situaciones similares. Se ha convertido en mentora, en ejemplo, en prueba viviente de que siempre es posible empezar de nuevo. Es increíble, me dijo la semana pasada, hace un año, yo era la que necesitaba ayuda. Y ahora soy yo la que está ayudando a otras. Es como si fuera un ciclo que nunca se detiene. Exactamente. Le respondí, así funciona la bondad. Se multiplica, se extiende, toca vidas que ni siquiera imaginamos. Esta transformación no solo la veo en el trabajo, la veo en mi comunidad, en mi vecindario. En los lugares donde ahora tengo la oportunidad de hacer la diferencia. Roberto y yo hemos creado una fundación que se llama el Banco de la Esperanza, en honor a donde nos conocimos, a través de esta fundación. Hemos ayudado a más de 200 familias en situaciones de emergencia, pero no es solo ayuda económica. Hemos creado talleres de desarrollo personal, programas de capacitación laboral, grupos de apoyo para madres solteras, actividades extracurriculares gratuitas para niños. Cada sábado, nuestra fundación se convierte en un centro comunitario donde las familias pueden venir a aprender, a crecer, a conectarse con otras personas que han pasado por situaciones similares. Mi madre siempre está allí coordinando las actividades para los niños. A sus 70 años. Tiene más energía que personas de la mitad de su edad. Mija, me dice, al fin entiendo por qué Dios nos mandó todas esas pruebas. Era para prepararnos para este momento, para que pudiéramos ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Tiene razón. Cada dificultad que viví. Cada noche que lloré preguntándome cómo iba a seguir adelante, cada momento en que sentí que no podía más. Ahora lo veo como preparación. Era necesario que pasara por eso para poder entender verdaderamente el dolor de otros, para poder hacer no solo recursos, sino comprensión real, empatía auténtica. Hace un mes, una joven de 18 años llegó a nuestra fundación, se llamaba Ana y estaba embarazada y sola. Sus padres la habían echado de la casa cuando se enteraron de su embarazo. Y el padre del bebé había desaparecido. Tenía miedo, se sentía perdida, no sabía qué iba a hacer. Cuando me contó su historia, vi en ella la mujer que yo podría haber sido si hubiera quedado embarazada tan joven.
Vi el terror en sus ojos, la sensación de que su vida se había acabado antes de empezar realmente. Ana, le dije. Lo que estás viviendo ahora no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de un capítulo que va a ser más difícil de lo que esperabas, pero también más hermoso de lo que puedes imaginar. La ayudamos a conseguir un apartamento pequeño pero cómodo. Le dimos trabajo en nuestra fundación. Horarios flexibles que le permiten estudiar por las noches para terminar su bachillerato. Pero lo más importante, le dimos lo que yo más necesité en mis momentos más oscuros, la certeza de que no estaba sola. Ana ahora tiene 4 meses de embarazo y cada vez que la veo, brilla un poco más. Señora Elena, me dijo la semana pasada, al principio pensé que mi vida se había arruinado. Ahora entiendo que solo estaba cambiando de dirección. Le sonreí y le dije, Ana, tu bebé va a tener la madre más fuerte y valiente del mundo, y cuando crezca, va a estar orgulloso de la historia de superación que van a escribir juntos. Estas historias se repiten una y otra vez. Cada persona que ayudamos se convierte en multiplicadora de esperanza. Cada vida que tocamos toca a su vez otras vidas. Es como tirar una piedra en un lago y ver cómo los círculos se extienden infinitamente. Roberto siempre dice que yo tengo un don especial para conectar con las personas, para hacerlas sentir vistas y valoradas. Elena, me dice, tú no solo das recursos materiales, das algo mucho más valioso, das esperanza, das la certeza de que las cosas pueden mejorar, de que vale la pena seguir luchando. Y quizás tenga razón, pero creo que ese don no es algo con lo que yo nací. Es algo que desarrollé a través del dolor. A través de las noches de desvelo preguntándome cómo iba a pagar el alquiler, a través de los días en que tenía que elegir entre comprar medicina para mis hijos o comida para la cena. Cada experiencia difícil me enseñó algo sobre la resistencia humana, sobre la capacidad que tenemos de encontrar fuerza donde creíamos que no la había. Y ahora puedo transmitir esa enseñanza no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Sofía, que ya tiene 14 años, a veces me acompaña a la fundación los fines de semana. Le encanta ayudar con los niños más pequeños, leerles cuentos, ayudarlos con las tareas. La semana pasada me dijo algo que me llenó de orgullo. Mami, quiero estudiar medicina, pero no solo para ganar dinero. Quiero ser como tú, alguien que ayuda a las personas no solo con su cuerpo, sino con su corazón. Miguel, ahora de 11 años, tiene un talento natural para la ingeniería, pero también ha heredado el corazón servicial. Ha creado pequeños inventos para hacer más fácil la vida de personas con discapacidades. Y sueña con crear tecnología que pueda ayudar a comunidades pobres. Mamá, me dijo hace poco, cuando sea grande, quiero construir casas para familias que no tienen dónde vivir como nosotros antes. Ver a mis hijos crecer con esta mentalidad de servicio, con esta comprensión de que la verdadera satisfacción viene de ayudar a otros. Es quizás la recompensa más grande de todo lo que hemos vivido. Ellos nunca van a conocer la desesperación que yo conocí, pero han aprendido la empatía, la compasión, el valor de usar sus privilegios para elevar a otros. Roberto siempre bromea diciendo que mis hijos van a ser mejores que nosotros, van a tener nuestro corazón, dice, pero también van a tener las oportunidades y la educación que nosotros no tuvimos. Imagínate lo que van a poder lograr. Y cuando lo dice, sus ojos brillan con el mismo orgullo que siente un abuelo por sus nietos, porque eso es lo que Roberto se ha convertido para mis hijos, el abuelo amoroso, sabio, generoso que nunca tuvieron. Los lleva a sus viajes de negocios cuando es posible, les enseña sobre liderazgo, sobre responsabilidad, sobre cómo usar el poder y los recursos para hacer el bien. Pero también los lleva a pescar. Los ayuda con proyectos de ciencias. Se sienta a ver películas con ellos los domingos por la tarde. Mi relación con Roberto ha evolucionado de maneras que nunca imaginé. Al principio era solo gratitud de mi parte y satisfacción de la suya. Luego se convirtió en amistad profunda, en compañerismo, en familia elegida. Ahora es algo que no tiene nombre fácil, pero que es hermoso y real. No somos pareja romántica, aunque hay un amor profundo entre nosotros. No somos solo amigos, aunque la amistad es la base de todo. Somos almas que se encontraron en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. Y que decidieron caminar juntas el resto del camino. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido ese día en el parque, si hubiera tomado ese autobús, si hubiera llegado a casa sin darme cuenta del hombre que lloraba en el banco. Roberto probablemente habría encontrado otra manera de salir de su depresión. O tal vez no. Mis hijos y yo probablemente habríamos seguido luchando, saliendo adelante poco a poco como tantas familias lo hacen. Pero no habríamos conocido esta versión de nuestras vidas. No habríamos experimentado la magia de lo que sucede cuando la compasión encuentra la gratitud, cuando el dolor se transforma en propósito,
cuando la pérdida se convierte en ganancia para muchos otros. Y esa es la lección más grande que he aprendido. Que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de cambiar el curso de vidas enteras. Que un momento de bondad puede crear ondas que se extienden por generaciones. Que nunca subestimemos el impacto que podemos tener en el mundo, sin importar cuán limitados creamos que son nuestros recursos. Hace 2 semanas, recibí una carta que me emocionó hasta las lágrimas. Era de una joven llamada Carmen, hija de una de las empleadas a quien habíamos ayudado hace 1 año y medio. Carmen había terminado su carrera de enfermería con las mejores calificaciones de su clase y había conseguido trabajo en el mejor hospital de la ciudad. Señora Elena, decía la carta, quiero que sepa que todo lo que soy ahora se lo debo a usted. Cuando mi madre perdió su trabajo y pensamos que tendríamos que dejar los estudios todos, usted le dio una oportunidad, más que eso, le dio esperanza. Mi madre llegaba a casa cada día contándonos las cosas que usted le decía, recordándonos que las dificultades son temporales, pero que nuestra capacidad de superarlas es permanente. Ahora soy enfermera y cada día que cuido a un paciente, pienso en cómo usted cuidó a mi familia cuando más lo necesitábamos. Esa carta me recordó algo fundamental, que nunca sabemos completamente el alcance de nuestras acciones, que cada persona que ayudamos tiene una familia, tiene sueños, tiene potencial que quizás solo necesita una oportunidad para florecer. Y cuando le damos esa oportunidad a una persona, indirectamente se la estamos dando a todos los que la rodean. Roberto siempre dice que yo pienso demasiado en estas cosas, que debería simplemente disfrutar de todo lo bueno que nos ha pasado. Elena, me dice, no tienes que cargar con el peso de cambiar el mundo entero. Ya has hecho suficiente, pero yo no lo veo como una carga, lo veo como un privilegio. Tengo la oportunidad de usar mi historia, mis recursos, mi posición para hacer la diferencia. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Cómo podría despertar cada mañana sabiendo que tengo la capacidad de ayudar y no usar esa capacidad? Además, cada vez que ayudo a alguien, recibo más de lo que doy. Cada historia de superación que escucho me inspira. Cada familia que se levanta de las dificultades me recuerda mi propia fuerza. Cada niño que logra terminar sus estudios, gracias a nuestros programas, me llena de esperanza para el futuro. La semana pasada, Sofía me preguntó si alguna vez me arrepiento de haber parado en el parque ese día. ¿Te refieres a si me arrepiento de que nuestras vidas cambiaran tanto? Le pregunté. No. Me dijo, me refiero a si te arrepientes de toda la responsabilidad que vino después, de tener que ayudar a tanta gente, de que siempre haya alguien que necesite algo. La pregunta me sorprendió por su profundidad. Mi hija adolescente había notado algo que quizás yo misma no había articulado completamente, que con grandes bendiciones vienen grandes responsabilidades. No, mi amor. Le respondí después de pensarlo un momento. Nunca me arrepiento, porque entiendo que todo lo que hemos recibido no es solo para nosotros. Es para que podamos ser instrumentos de bendición para otros. ¿Pero no te cansas?, insistió. A veces, le dije honestamente, pero es un cansancio diferente al que sentía antes. Antes me cansaba luchando solo por sobrevivir, por llegar al final del mes, por no hundirme. Ahora me canso construyendo, creando, elevando a otros. Y ese tipo de cansancio se cura con ver los resultados, con ver las vidas que cambian, con saber que estoy haciendo algo que vale la pena. Sofía asintió, con esa sabiduría que a veces tienen los adolescentes. Mamá, me dijo, creo que ese día en el parque no solo salvaste al señor Roberto, también te salvaste a ti misma. Sus palabras me pegaron como un rayo de claridad. Tenía razón. Ese día en el parque, cuando tomé la decisión de consolar a un extraño, no solo estaba respondiendo a su necesidad, estaba respondiendo a mi propia necesidad de sentirme útil, de sentir que tenía algo valioso que ofrecer, de recordar que, incluso en mis momentos más difíciles, seguía siendo una persona con la capacidad de dar amor. En ese momento de mi vida, me sentía como una víctima de las circunstancias. Me veía a mí misma como alguien que siempre necesitaba ayuda, que siempre estaba en desventaja, que siempre estaba un paso atrás de donde necesitaba estar. Pero cuando vi a Roberto llorando y decidí acercarme, me convertí de víctima en protagonista de mi propia historia. Esa fue la primera vez en meses que sentí que tenía control sobre algo, que podía elegir hacer algo que importara. Y esa sensación de propósito, de capacidad, de valor, fue quizás más transformadora para mí que todos los camiones militares que llegaron después. Porque los camiones trajeron comodidad, seguridad, oportunidades. Pero la verdadera transformación había comenzado en el momento en que elegí ver más allá de mis propios problemas y reconocer el dolor de otro ser humano. Ahora, 3 años después, cuando miro hacia atrás, veo que toda mi vida ha sido una preparación para este momento. Cada dificultad que enfrenté me enseñó resistencia.
Cada pérdida me enseñó a valorar lo que tengo. Cada momento de desesperación me enseñó compasión por otros que se sienten desesperanzados. Y cada día que vivo ahora, cada vida que toco a través de mi trabajo y mi fundación, cada niño que ayudo a través de nuestros programas, es una manera de honrar no solo la generosidad de Roberto, sino también el dolor que viví antes de conocerlo, porque ese dolor no fue en vano. Ese dolor me moldeó, me fortaleció, me preparó para este momento de mi vida en que tengo la oportunidad de usar todo lo que aprendí para elevar a otros. Roberto siempre dice que yo soy su ángel. Pero yo sé la verdad, ambos fuimos ángeles el uno para el otro ese día. Él necesitaba recordar que la vida vale la pena vivirla incluso después de una pérdida devastadora. Yo necesitaba recordar que tengo un valor que va más allá de mi situación económica. Que tengo dones que ofrecer al mundo independientemente de lo que esté pasando en mi vida personal. Y esa es la lección que más me emociona compartir con las personas que ayudamos ahora. Que todos tenemos algo valioso que dar sin importar cuán poco creamos que tenemos. Que todos podemos ser ángeles para alguien más. Si estamos dispuestos a abrir nuestros ojos y nuestros corazones a las necesidades que nos rodean. La historia, que comenzó en un banco de parque con un hombre llorando y una mujer que decidió detenerse, ahora se ha convertido en cientos de historias de esperanza, de superación, de vidas transformadas. Y cada una de esas historias lleva dentro de sí el potencial de crear aún más historias, de tocar aún más vidas, de extender los círculos de bondad hasta lugares que ni siquiera podemos imaginar. Porque esa es la verdadera magia de la compasión, que nunca se agota. Mientras más das, más tienes para dar. Mientras más amas, más capacidad de amar desarrollas. Mientras más ayudas, más consciente te vuelves de las oportunidades que tienes para seguir ayudando. Y así, lo que comenzó como un momento de tristeza compartida en un banco de parque, se ha convertido en una vida entera dedicada a demostrar que siempre hay esperanza. Que siempre es posible empezar de nuevo. Que siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano si tú también estás dispuesto a tender la tuya. Esa es mi historia. Esa es la confesión que quería compartir contigo. No solo la historia de cómo mi vida cambió materialmente, sino la historia de cómo aprendí que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar. Y que todos, absolutamente todos, tenemos más para dar de lo que creemos.